Muy buenas tardes o muy buen día. Vamos a hablar de derechos humanos en Colombia. Yo soy Eusebio Avendaño, tutor de la UNAD, y esta presentación quiero ponerla en común con ustedes. Inicialmente para conversar con estudiantes. Algunos tips entonces sobre derechos humanos en Colombia. Y quiero iniciar por esto, un proyecto, cualquier apuesta con el foco centrado en los derechos humanos, apunta indiscutiblemente al restablecimiento de los derechos de las personas con las que se tiene que ver. Eso es un primer principio en todo proyecto que ver con el foco puesto en los derechos humanos. Es sustancial, entonces, al momento de elaborar proyectos con el foco puesto en los seres humanos, conocer los derechos humanos y hacer que con quienes tengamos que ver conozcan, por supuesto, los derechos humanos. Es sustancial entonces al momento de elaborar proyectos con el foco puesto en los seres humanos, priorizar la defensa de sus derechos. Es fundamental. Por eso, en este contexto nacional en el que nos encontramos, decimos, por ejemplo, no más defensores de derechos humanos asesinados y asesinadas. ¿Por qué? Porque, como lo dice nuestra Constitución Nacional de 1991, nos encontramos en un Estado social de derecho. Eso lo dice nuestro artículo 1 y quisiera leerlo formalmente. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran y la prevalencia del interés general. Pero preguntémonos en esta reflexión también, ¿somos eso? Por lo menos en el papel, sí, un Estado social de derecho. ¿Somos una república democrática? Sí, por lo menos en el papel, sí. Somos una república solidaria, una república participativa, una república en donde se respeta la dignidad humana. Eso dice nuestra Constitución Nacional en el artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho, de acuerdo con el artículo 2 también de nuestra Constitución Nacional, cuyo único fin es servir a la comunidad. ¿A cuál comunidad? A los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a la población afro, a la población indígena, a la población campesina, a la población trabajadora, a los empresarios, a las comunidades mil que pueden existir en nuestro país. Promover su prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en nuestra Constitución y otras cosas más. Las invito para que miren el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional. ¿Al servicio de quién? El Estado Social de Derecho. ¿Al servicio de qué? Básicamente también. Al servicio del derecho a vivir en paz. Yo he querido acudir a esta diapositiva porque estamos hartos en nuestro país de violencia y nos sumamos muchas a este llamado de esta mujer, que no exista más violencia, vivamos en paz. Derecho a vivir en paz no puede ser una exclusiva de un voceador que vende periódico, en donde diga no hay democracia sin libertad de prensa. Eso es consustancial a, a un Estado social de derecho. Es consustancial al derecho a vivir en paz. La defensa de los derechos humanos pasa por el derecho a la dignidad humana y el derecho a vivir en paz indiscutiblemente pasa por allí. No puede ser posible que nos indigne un aviso que diga prohibido pisar el césped, prohibido pisar el prado. Y cuando la dignidad humana se pisa, deberíamos con Mafalda también decir prohibido pisar la dignidad humana en nuestro país. El derecho a vivir en paz en Colombia pasa por un derecho a una salud digna también, a unas condiciones de salud dignas para todos, para todas.
No puede ser posible que esto que denuncia Matador, por ejemplo, a través de esta diapositiva, sea la experiencia cuando pasamos por una empresa prestadora de servicios de salud. Lo siento, pero ese examen no se lo podemos autorizar. Derecho a vivir en paz en Colombia, en un Estado social de derecho, ha de pasar también por un derecho a una educación digna, a una educación de calidad, no solamente en la básica y en la media, sino también en la universidad. Nuestro derecho a la educación es tan indiscutible, dice Carlitos Amafalda, que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos la quite. No puede ser posible que esas almas caritativas existan en un país, en un Estado social de derecho. El derecho a vivir en paz pasa también por trabajos dignos, por contratos dignos. No puede ser posible que esta sea la experiencia de algún trabajador en Colombia. Le vamos a firmar un contrato de 5 minutos, de un mes, de 2 meses, 5 meses, y luego ya veremos. No puede ser posible esto en un Estado social de derecho que apunta a la paz. El derecho a vivir en paz ha de pasar también por la posibilidad de envejecer después de trabajar y de hacer país a través de nuestro trabajo por tener una vida digna, por una vejez digna. No puede ser esta nuestra experiencia al cabo de nuestra vida. Mírelo desde este punto. Ya solo le quedan 8 semanas para cotizar y para vivir. ¿Cuántas semanas? El derecho a vivir en paz pasa por este ejercicio de memoria, pedazo 10.2, y quiero acudir a él a propósito de un libre pensador, de un estudiante de derecho y que se graduó en derecho en este país, de un caricaturista, de un humorista, de un defensor de los estados sociales de derecho, que fue asesinado por promulgar este pedazo 10.2 y otras cosas más. Hago referencia a Jaime Garzón cuando anotaba el pedazo 10.2. Cuando hablaba del pedazo 10.2, Jaime Garzón decía esto: el derecho a vivir en paz pasa por el artículo 11 de nuestra Constitución Nacional, que dice que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y por el artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Jaime Garzón cuando anotaba esto decía, eso es como cuando lo invitan a uno a un almuerzo, a una comida en una casa, y en esa casa hay un mantel, y en el mantel hay un aviso que dice prohibido limpiarse con el mantel. Decía Jaime Garzón, pero ¿cómo puede ser posible que en esta casa coloquen este aviso? ¿Qué personas vivirán en esta casa? ¿Qué personas vivirán en nuestro país que tenemos que anotar en 2 artículos de nuestra Constitución Nacional que el derecho a la vida es inviolable y que nadie puede ser pasado por una desaparición forzada, por una tortura, por un trato cruel e inhumano? Eh, Tenemos que decirlo en nuestra Constitución Nacional. El derecho a vivir en paz se traduce en ese artículo 11 y 12 de Jaime Garzón, lo traducía en estas 2 frases, o en esta frase decía él, acudiendo a los indígenas Guayú: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal a su persona, aunque piense y diga diferente. Y decía Jaime Garzón, seguro tenemos que repetirlo varias veces para que lo hagamos real. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con eso nomás que nos aprendamos, anotaba Jaime Garzón. Con eso nomás, seguro podemos garantizar un Estado social de derecho, un derecho a vivir en paz. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas, la Constitución Política de Colombia, por supuesto, de 1991, a lo que acudo para poder hacer esta presentación, y las referencias de cada una de las imágenes, de las caricaturas que tuve en cuenta para esta presentación. Muy amables, muchas gracias. Muy buena tarde.